La playa es un lugar donde pueden ocurrir muchas cosas, entre ellas algunas extrañas. Desde el mensaje en una botella hasta la ballena albina. He aquí 20 cosas extrañas que la gente ha encontrado en la playa. Número 20. Mensaje en una botella. Antes de que existieran los teléfonos móviles e internet, había una moda muy popular entre la raza humana que consistía en poner mensajes en botellas, tirarlas al agua y ver dónde acababan. O tal vez incluso alguien respondía a sus mensajes. No todos eran un simple, oye, ¿estás leyendo esto? Algunas personas han puesto notas de amor en estas botellas con la esperanza de encontrar a su alma gemela, y algunos incluso han utilizado estos mensajes para ayudar en estudios científicos. En 2016, un niño llamado Ryder y su madre encontraron un mensaje en una botella en una playa que tenía 27 años en ese momento. Abrió la bolsita de plástico y encontró la nota. Estaba perfecta por dentro, totalmente seca. La nota estaría fechada en septiembre de 1988 y en ella aparecía un número de teléfono. Como se puede adivinar, intentaron llamar al número, pero hacía tiempo que estaba desconectado. Y ese sería el final de la historia, ¿verdad? Pues no, porque cierta persona de una empresa de análisis de datos fue capaz de localizar a la persona que tenía ese número de teléfono antes de que fuera desconectado y encontró la manera de conectar con el propietario, cuyo nombre era Jan Pop. Cuando se enteró del mensaje en la botella, recordó que había escrito uno para su hijo, Chris. Su objetivo era simplemente hacer el mensaje y ver qué había pasado. El giro de la historia es que cuando se pusieron en contacto con ella en 2016, Chris y ella estaban en realidad distanciados, pero el mensaje en la botella era una oportunidad potencial para que se reconectaran y reconciliaran las diferencias que tenían. Como ves, puede parecer una simple tontería, pero ese mensaje en una botella tuvo un efecto positivo, solo que tardó unas décadas en funcionar. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 19. Doncella de Harlech. Ahora, ese nombre por sí solo puede hacerte pensar que una persona real que se hacía pasar por una criada o se vestía como una criada puede haber aparecido en la playa. Pero eso no es lo que está pasando aquí. En realidad se encontró un avión que se llamaba Maid of Harlech. Y no era un avión cualquiera, era uno de 1942. De acuerdo con los registros en el archivo, el avión se estrelló en una playa de Gales durante ese año, como la lucha se estaba llevando a cabo en la Segunda Guerra Mundial. El avión era un caza Lockheed P-38 Lightning, y no solo se estrelló en la playa, sino que quedó sepultado por la arena. ¿Qué demonios ocurrió? Según cuenta la historia, cierto piloto estaba realizando una misión de prácticas en el avión cuando uno de sus motores perdió potencia. Entonces, intentó llevar el avión a un aeródromo local, pero entonces, el otro motor del avión también perdió potencia y se vio obligado a estrellarse contra el agua. El piloto sobrevivió, pero el avión tuvo que ser rescatado y quedó enterrado en la arena y el agua durante décadas. Además, el informe del accidente decía que fue culpa del piloto que el motor se parara en primer lugar porque no había cambiado a los depósitos de combustible adecuados. La única razón por la que se encontraría en 2018 fue porque el agua y los bancos de arena se habían desplazado y como resultado, partes del avión se revelaron de nuevo al mundo. Sin embargo, en un esfuerzo de las autoridades por mantener oculta al mundo la ubicación del avión antes de que pudiera ser rescatado por completo, no se revelaría dónde se encontraba realmente. El hallazgo se considera uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la Segunda Guerra Mundial en Gales. Número 10. Árbol enorme. Si fueras a una playa y encontraras algunos tablones de madera o restos de corteza, quizá no le darías demasiada importancia. Lo más probable es que un árbol cayera al agua, o que un barco se estrellara y partes de él se desprendieran. O tal vez un barco de madera se estropeó y estás viendo sus restos. Pero en 2010, en una playa del estado de Washington, no fue un pequeño trozo de madera lo que se encontró. Era un maldito árbol enorme. Y si quieres saber cuán masivo, solo tienes que mirar esta foto de la persona que lo encontró. Comparada con el propio árbol, la mujer mide 1,80 metros y está siendo empequeñecida por este árbol. Lo irónico es que sabemos de dónde procede el árbol, ya que el tipo y el tamaño coincidían con árboles que crecían en la zona local de Washington. Estos árboles pueden tener a veces 3 metros de diámetro y más de 100 metros de altura,
lo que obviamente plantea la cuestión de cómo llegó a la costa un árbol tan enorme. La respuesta sería simplemente la naturaleza. En esa zona, hay tormentas que pueden tener fuertes ráfagas de viento, que pueden derribar árboles incluso tan grandes como estos. Una tormenta en particular en esa zona probablemente voló el árbol, y luego cuando aterrizó en los ríos cercanos, fue llevado al océano, donde las mareas lo trajeron a la orilla. Aún sabiendo esto, no deja de ser extraño que un árbol tan grande acabara en la orilla. Esto demuestra que, aunque sabemos mucho sobre nuestro mundo, hay muchas cosas que pueden sorprendernos. El árbol no solo era largo, sino también pesado. Y eso también significa que la marea tuvo que ser increíblemente fuerte, no solo para levantarlo, sino para arrojarlo a la orilla. En otras palabras, no te gustaría estar en el camino de ese árbol cuando toque tierra. Número 17. Raras bolas de nieve gigantes. Puede que no me creas si te digo que la naturaleza puede lanzar bolas gigantes de hielo a la playa, ya sabes, la playa donde suele hacer calor en el océano. Sin embargo, unos lugareños cerca del Golfo de Ob, en Siberia, descubrieron en 2016 una plétora de bolas de nieve de formas perfectas a lo largo de un tramo de playa de varios kilómetros. Y cuando digo plétora, no me refiero a docenas o incluso cientos. Estoy hablando de literalmente miles de bolas de nieve que no solo tenían la forma perfecta para ser redondas en la naturaleza, sino que también eran masivas en tamaño. Entonces, ¿cómo sucede algo así? Bueno, ya sabes la respuesta. Es simplemente la naturaleza. Específicamente, el agua en el Golfo subió hasta un punto y luego se congeló en la playa. Y con el tiempo, el hielo se convirtió en aguanieve. Y cuando el hielo y el aguanieve rodaron por la playa debido a la marea, comenzó a formar una bola de nieve, que es bastante genial. Ahora, lo creas o no, no es la primera vez que algo así ha sucedido. Un fenómeno similar ocurrió a lo largo del lago Michigan, donde se formaron bolas de hielo del tamaño de rocas en los meses de invierno. Cuando trozos de las placas de hielo que cubren partes del lago en invierno se desprenden, luego se agitan en las olas y se convierten en una esfera de hielo. Sinceramente, es curioso cómo el estilo de hacer bolas de nieve funciona tanto para los humanos como para la naturaleza, y da la casualidad de que la naturaleza lo hace mucho mejor y puede hacer bolas de nieve que avergüenzan a las nuestras. Número 16. Tinta. En Idaho, un enorme tinte metálico había aparecido en la orilla de un lago. Dado el aspecto rústico que tenía, el tinte probablemente había estado en el agua durante bastante tiempo. Pero hay un giro. Se encontró el origen de dicho tinte, y en realidad no era un tinte, sino que era un tanque de almacenamiento que era propiedad de una pareja que había vivido cerca. El propietario del tanque lo había coloreado para que pareciera un tinte. Se mantuvo en la orilla cerca de la que vivían hasta que el nivel del agua subió tanto que arrastró el tinte. Incluso hay imágenes de cómo se lo lleva la cámara de seguridad. ¿Y quién lo hubiera pensado? Si alguna vez te preguntas por qué no he etiquetado esta entrada como dados, es porque es la forma plural del artículo, y solo se encontró uno. Número 15. Submarino alemán. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no había mayor amenaza en las aguas de Europa que los U-Boats alemanes. Estos submarinos eran despiadados en todos los sentidos y dificultaban la lucha de los aliados en ciertas zonas, porque uno de estos U-Boats podía estar al acecho justo fuera de la vista y del alcance del radar. Ahora, imagina que estás en un pequeño pueblo de Inglaterra en 1919, y un día te despiertas y descubres que hay un U-Boat alemán en tus costas. Es posible que el pánico se apodere de ti si no te das cuenta de que has sido claramente arrastrado hasta la orilla. En lugar de temerlo, los lugareños lo vieron como una oportunidad para hacer fotos, y un tipo incluso ganó dinero cobrando a la gente por las fotos. Entonces, ¿cómo acabó uno de estos U-Boats a flote apenas un año después del final de la Primera Guerra Mundial? La respuesta es que el U-Boat estaba siendo arrastrado por el Canal de la Mancha hasta su lugar de descanso final, donde iba a ser desguazado. Sin embargo, durante el transporte se desató una tormenta y el cable de remolque se rompió, lo que provocó que las mareas lo arrastraran hasta cerca de la ciudad de Hastings. Estos submarinos desempeñaron un papel fundamental en las dos guerras mundiales y revolucionaron la forma en que se desarrollaba la guerra naval. Gracias a su sigilo, velocidad y mortífera eficacia, eran capaces de atacar a los buques enemigos sin ningún tipo de aviso, al tiempo que interrumpían las líneas de suministro.
Y con la introducción de la guerra submarina sin restricciones por parte de Alemania en 1917, los U-Boats habían atacado buques mercantes sin previo aviso, afectando significativamente al comercio marítimo, a la vez que desempeñaban un papel clave a la hora de atraer a Estados Unidos al conflicto. A pesar de los esfuerzos de los aliados por contrarrestarlos con una guerra antisubmarina mejorada, que incluía sonares y cargas de profundidad, siguieron siendo una amenaza formidable durante toda la guerra. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la flota alemana de U-Boat había sufrido grandes pérdidas, con muchos de ellos hundidos y sus tripulaciones perdidas en las profundidades. Sin embargo, su legado como fuerza naval formidable y muy temida sigue siendo un símbolo del potencial mortífero de la guerra submarina y de su impacto en la historia marítima. Número 14. Una ballena muerta. Ahora, me burlo de que esto puede estar sucediendo, y aquí lo tienes. Podría decirse que es una de las cosas más típicas que puedes encontrar en la orilla de una playa, porque hemos oído hablar de que esto ocurre todo el tiempo. No sucede con regularidad, pero cuando sucede, se convierte en una gran noticia donde quiera que suceda, como cuando tuvo lugar en enero de 2023 en las costas de Long Beach, Nueva York. Así es. Este reciente varamiento atrajo a un montón de gente, y la ballena en cuestión era una ballena jorobada de más de 10 metros de longitud. Como pueden imaginar, cuando intentaron mover la ballena muerta, tuvieron que traer maquinaria pesada, porque estas ballenas no son precisamente ligeras. En aquel momento no se sabía qué había causado la muerte de la ballena, pero eso nunca impidió que la gente acudiera en gran número a verla. Aunque Nueva York y Nueva Jersey han tenido muchas historias de ballenas varadas, esta comunidad en particular no había tenido una en años. Un consejo: si te encuentras en una situación en la que ves una playa Dale, mantén la distancia y definitivamente no la toques porque puede explotarte encima si lo haces. Número 13. El hombre Lego. Este es un clásico que hemos tratado muchas veces y que demuestra que casi cualquier cosa puede llegar a una playa si se dan las condiciones adecuadas. En primer lugar, esta historia tiene lugar en Florida, lo que es perfecto en todos los sentidos. El objeto en cuestión fue encontrado en 2011 en la playa de Siesta, y la gente se sorprendió al ver que se trataba de un hombre de Lego bastante alto. Igual de curioso fue que el hombre de Lego tenía una camiseta en la que se leía "No más real que tú". Como puedes imaginar, incluso para Florida, era bastante raro. Y por eso la gente investigó a este hombre de Lego, y qué era, y de dónde había venido, incluso cómo había acabado en Florida. Las respuestas no se hicieron esperar, porque al parecer se trataba de una obra de arte realizada por un artista guerrillero holandés llamado Leon Keir. También resultó que el hombre de Lego tenía un nombre, Ego Leonard, y que múltiples versiones de él habían aparecido en otras playas de todo el mundo. El artista simplemente se refirió a Ego como su amigo, y que ayuda a su amigo de muchas maneras, lo que incluye hacerle aparecer en lugares OD. Número 12. Alienígena. Ahora, en 2022 en Australia, un hombre tomó un video de una criatura que había aparecido en la playa y estaba tan descompuesta que apenas podía ser identificada. Y debido a la forma en que el cuerpo estaba posado y las partes del cuerpo que sobresalían, señaló en voz alta que se preguntaba si podría haber sido en realidad lo que la gente sentía cuando habían encontrado un extraterrestre. La criatura no identificada tenía 4 extremidades, un cráneo y una cola parecidos a los de un reptil, y no mucho más, lo reconozco, pero al menos es algo. La buena noticia es que el tipo no gritaba a los 4 vientos que se trataba de extraterrestres, aunque admitió que no sabía exactamente qué esperar y que no especularía, ya que no era un experto en animales. Es muy sensato dadas las circunstancias. Hay una razón muy lógica y científica por la que el animal no pudo ser identificado inmediatamente. Es la descomposición. Cuando ocurre, no solo pudre la carne, sino que a veces puede hinchar el cuerpo y deformarlo de tal manera que lo hace irreconocible. A veces las ballenas que son arrastradas son tan irreconocibles que han sido apodadas monstruos. Número 11. Cilindro gigante de metal. Bueno, esto se explica por sí mismo. Lo sería si se tratara de un cilindro metálico gigante básico, pero eso no es lo que era en absoluto. Esto ocurrió en Australia en 2023, y cuando llegó a la orilla, nadie estaba seguro de qué era exactamente o de dónde había venido.
La gente estaba tan insegura al respecto que los funcionarios señalaron que la gente se mantuviera alejada porque era potencialmente peligrosa. Palabras sabias para muchas situaciones diferentes, si he de ser sincero. Aunque no se dieron estimaciones oficiales sobre el objeto, las fotografías del mismo mostraban que tenía al menos 2 metros de diámetro, lo que lo hace bastante grande. Otros testigos presenciales afirmaron que el cilindro estaba dañado y que posiblemente había sido arrancado del objeto del que formaba parte. Se trata de un verdadero misterio, porque no solo intervinieron las autoridades locales, sino que también acudieron militares y personal de la industria aeroespacial local para ver si alguno de ellos podía averiguar de dónde procedía el cilindro. Naturalmente, la gente tenía todo tipo de teorías conspirativas acerca de dónde venía realmente, porque, por supuesto que lo hicieron. Eso es lo que hace la gente. Número 10. Bola de hierro. Ahora pasamos de cilindros gigantes a bolas gigantes. Pero esta es otra historia real de un objeto extraño que tiene a los funcionarios locales asustados. Pero esta vez, la historia es de Japón. En 2023, una bola de hierro gigante apareció en la orilla de una ciudad costera japonesa. Era tan extraña y misteriosa que los miembros de las fuerzas de autodefensa japonesas tuvieron que analizarla para ver si suponía algún tipo de amenaza para la población local. Afortunadamente, al final no se trataba de una bomba ni nada parecido, aunque cosas así han aparecido en playas en el pasado. Y debido a su 1,5 metros de diámetro, el temor inmediato era que pudiera tratarse de una antigua mina submarina de algún tipo. Una radiografía lo desmentiría. Y aunque nunca se ha dado oficialmente una respuesta a lo que es o era, ciertas partes de la bola parecen indicar que era una especie de boya de amarre. Número 9. Tortuga de 2 cabezas. Ahora, me he burlado de varias cosas monstruosas que se encuentran en la playa, pero esta vez voy a mostrar una criatura que de hecho podría ser considerado un monstruo, porque el animal encontrado era una tortuga de 2 cabezas. Fue encontrada en 2017 por un becario del Grupo de Investigación de Tortugas de la Universidad de Florida Central. Estaban haciendo recuentos en una playa de huevos de tortuga que habían eclosionado cuando uno de ellos recogió una tortuga de 2 cabezas. Vaya, qué guay. Después de hacer algunas fotos, devolvieron la tortuga a su hábitat natural. ¿Por qué no la conservaron o investigaron más sobre ella? Porque este tipo de criaturas se dan más de lo que se piensa, ya que es un defecto genético lo que suele causar este tipo de criaturas con múltiples cabezas. Por desgracia, la tortuga no iba a vivir mucho más debido a su estado. Así que, ¿por qué no dejarla marchar en su hábitat natural? Número 8. Criatura misteriosa. Ya te mostré un objeto de playa no identificado, así que ¿por qué no otro? En Georgia, allá por 2018, una criatura apareció en la playa en tal estado que muchos se preguntaron si se trataba de algún tipo de fósil viviente que llevaba millones de años existiendo. Que conste que sí, ese tipo de criaturas existen, pero a medida que los científicos investigaron más a fondo la criatura, se dieron cuenta de que la verdad era mucho menos intrigante. Aunque no pudieron identificarlo correctamente basándose solo en las imágenes, los expertos a los que llamaron parecían pensar que podría tratarse simplemente de un tiburón muerto muy descompuesto. Como dije antes, la descomposición puede hacer que los cuerpos parezcan muy diferentes antes de que no sean más que huesos. Número 7. Pez fútbol del Pacífico. Hay muchas criaturas de las profundidades que la gente no conoce o no va a ver en su vida habitual, y el pez fútbol del Pacífico es una de esas criaturas. Quiero decir, estoy bastante seguro de que ni siquiera sabías que un pez tenía ese tipo de nombre, porque yo no lo sabía. Ahora, imagina esta criatura negra, de las profundidades del mar, apareciendo en tu playa de California en 2021. Ahora, puede asustar a algunas personas, pero la buena noticia es que podemos decir que la criatura es un monstruo, porque es una especie de pez pescador. Ya sabes, una de las criaturas más aterradoras de todo el océano, una que utiliza una luz en la parte superior de su cabeza con el fin de atraer a su presa para poder engullirla. Sí, es ese tipo de pez, así que agradece que no los ves muy a menudo. Número 6. Medusas. Oír que una medusa ha aparecido en una costa no es tan extraño de imaginar, dado todo lo que he hablado hasta ahora. Pero, ¿y un ejército de medusas? Esto ocurrió en Crimea en 2021, y se grabó como miles de medusas se agolpaban en la orilla de una playa,
y luego estar en el agua un poco más allá. En otras palabras, nadie estaba nadando allí ese día. ¿Cómo sucedió? Bueno, tiene que ver con las condiciones del agua en sí. El agua estaba seca y salada, lo que la había hecho perfecta para que las medusas entraran y se divirtieran. Además, dado el tipo de medusas que eran, poblaron tanto las aguas poco profundas que básicamente engulleron cada centímetro que había. Así que, de nuevo, nadie estaba nadando ese día o en los muchos días posteriores. Número 5. Ballena albina. Sé que hice una historia de ballenas varadas antes, pero esta es una vuelta de tuerca a esa historia, porque no es una ballena cualquiera la que apareció varada. Era una albina. Para los que no conozcáis el término, el albinismo es algo que ocurre cuando la coloración natural de una persona o un animal no funciona y se queda con una piel blanca y pálida. Puede parecer bonito, pero en realidad es bastante peligroso para el ser humano o la criatura, porque se expone más al sol y a sus efectos nocivos. Y que le ocurra a algo como una ballena jorobada es extremadamente raro, dejando a los científicos preguntándose si era albinismo o algún otro tipo de enfermedad de la coloración de la piel. Y por supuesto, tomaron muestras de la cosa para poder estudiarla. Cuando lo encontraron, pensaron que tenía un aspecto tan extraño que debía de tratarse de una estatua en lugar de un antiguo ser vivo. Número 4. Mega dientes de tiburón. Lo creas o no, encontrar dientes de criaturas antiguas es una de las principales razones por las que hoy sabemos de ciertas criaturas oceánicas prehistóricas. Los dientes son los que se fosilizan más fácilmente, por alguna razón, y por eso merodean hasta que se encuentran. En 2018, un profesor en Australia encontró dientes de un antiguo megatiburón que, si son precisos en sus estimaciones, habrían sido parte de un tiburón que era 2 veces el tamaño de un gran blanco. Antes de que vayas a preguntar, no era el megalodón, ya que aquellos eran aún más grandes que este megatiburón. Los dientes se encontraron en una roca, y no es el único fósil hallado en las costas de Australia, pero estemos todos agradecidos de no tener que lidiar más con este tipo de tiburones. Número 3. Bomba de guerra civil. Hemos estado bromeando con muchas cosas que acabaron apareciendo en este vídeo, y aquí tenemos otra que cobra vida. En Barcelona, entre sus playas, como la de Santa Sebastia, han sido muchos los explosivos que han llegado a la orilla, entre los que se incluyen algunos de la Guerra Civil Española. En 2019, se encontró uno de estos artefactos y tuvo que ser detonado frente a la costa. Es el procedimiento habitual para este tipo de hallazgos. Luego, en 2021, se encontró otro artefacto y se pensó que era una bomba, dada la experiencia pasada. Afortunadamente, resultó ser solo una tubería, pero bombas de todas las formas y tamaños, y de todo tipo de guerras, han llegado a tierra en el pasado en muchas naciones. Así que si crees que puedes haber encontrado una, debes alertar a las autoridades rápidamente. Número 2. Bolsa de Doritos. Por suerte para ti, no voy a hacer una entrada sobre cómo tenemos que limpiar los océanos. Deberíamos hacerlo, pero no es de eso de lo que voy a hablar por ahora. En su lugar, voy a contarles la historia de una persona que encontró una bolsa de Doritos de hace 40 años en la playa de Carolina del Norte. ¿Cómo sabían que era de 40 años antes? Bueno, la bolsa estaba etiquetada como 1979 y tenía claramente un logotipo de Doritos mucho más antiguo. Por muy interesante que fuera, la mala moraleja de esta historia es que este artículo de plástico llevaba décadas en el agua y nunca se vio afectado. Así que aquí va una lección. Mantén limpios los océanos. ¿Por qué no lo haces? Número 1. Mano alienígena. En Brasil, en 2022, una mano y un brazo esqueléticos aparecieron en una playa, y la gente que lo encontró estaba naturalmente asustada por el hallazgo. No era una mano o brazo humano por su tamaño. ¿Era de un alien? Improbable. Según un biólogo marino, probablemente pertenecía a un mamífero marino, explicando los largos dedos. Mamíferos como delfines y ballenas tienen estos huesos, ocultos por capas de piel y grasa. Las ballenas, los mamíferos marinos más grandes, son famosas por su tamaño y migraciones. La ballena azul, la más grande, recorre miles de kilómetros anualmente buscando alimento y áreas de reproducción. Los delfines, parientes cercanos, destacan por su inteligencia, agilidad y comportamiento lúdico. Son sociables y forman estructuras sociales complejas. Las focas y leones marinos
adaptados a la vida acuática y terrestre, también son mamíferos marinos. Algunas especies como la foca leopardo son depredadores formidables. Se alimentan de pingüinos y otros mamíferos marinos, además de los de su propia especie. A los manatíes y dugongos se les suele llamar vaca marina. Son herbívoros suaves que habitan en aguas costeras, ríos y estuarios. Se mueven despacio, pastan en la vegetación submarina y utilizan sus aletas para navegar en aguas poco profundas. Incluso las nutrias de mar y de río entran en la categoría de mamíferos marinos, y cualquiera que vea uno sabe exactamente lo que es. Así que si esta cosa era parte de un mamífero marino, me pregunto de cuál de estos mamíferos marinos salió. Todo esto viene de las playas de nuestro mundo y de las muchas cosas que se han encontrado en ellas, para bien y para mal. Gracias por vernos. Hasta la próxima.